Precisamente ante la situación de la Dana que ha ocurrido en Valencia y ante otros posibles fenómenos naturales extremos, el Gobierno, una de las medidas que ha tomado es se plantea incluir formación en los centros escolares y también una serie de preguntas en el examen, en este caso del carnet de conducir. Queremos abordar este asunto, lo hacemos con Juan Luis de Miguel, director de investigación del Centro Zaragoza. Muy buenos días. Hola, buenos días. Ante esta Dana que hemos vivido y ante posibles fenómenos que cada vez van a ser más frecuentes, en este caso fenómenos extremos naturales, sería interesante esta opción que plantea el Gobierno. ¿Qué tipo de contenido de formación habría que incluir a la hora de examinarse del carnet de conducir relacionado con las emergencias? Bueno, pues sí, me parece una medida muy interesante. Se podrían incluir algunas recomendaciones o buenas prácticas a seguir si nos vemos en una circunstancia de lluvia muy abundante en el momento que vamos en nuestro vehículo, puesto que además, como se ha visto por desgracia en estos hechos que han ocurrido en la Dana que ha tenido lugar hace poco en Valencia, pues el coche es una de las uno de los lugares más peligrosos para que no se sorprenda una Dana. Juan Luis, ¿qué deberíamos hacer si estamos dentro del vehículo y de repente sucede lo que ha ocurrido en Valencia, por desgracia, y literalmente esa riada se te lleva, te arrastra la corriente? Pues sí, primero me gustaría hacer hincapié en lo que deberíamos hacer para intentar evitar que eso ocurra, porque una vez que ocurre, la solución no hay ninguna solución buena. Hay menos malas o intentar hacer algo, pero lo primero es intentar que no ocurra. Hay que no subestimar la fuerza del agua. Un coche, aunque nos parezca que pesa mucho, que pesa más de 1 tonelada, pero tiene una superficie muy próxima al suelo, entre 20 y 30 centímetros, dependiendo de los modelos, ¿no? De que sea un todoterreno, pues un poquito más. Pero eso quiere decir que en cuanto el nivel del agua sube por encima del suelo de nuestro coche, que es poco más de un palmo, si además lleva velocidad, va a despegar las ruedas del suelo y se nos va a llevar el vehículo. Entonces ya no vamos a tener ningún control, ningún dominio. Ese vehículo pierde completamente su tracción, su dirección y ya es como un objeto que lo lleva a la corriente y que lo va golpeando con todo lo que encuentra a su paso. Entonces, a partir de ese momento, las soluciones ya ninguna es buena. Lo mejor hubiera sido, dentro de lo posible, claro, si no intentar atravesar una corriente de agua. Si te sorprende en la carretera y no ha dependido de ti, no te has metido, sino que el agua ha venido a ti, digamos, pues lo que suelen recomendar, lo que hay cierto consenso es que es más recomendable salir fuera del vehículo que permanecer dentro por el riesgo de que sube el nivel de agua y puedas perecer ahogado. Cuando sube el nivel del agua y está subiendo ya hacia las ventanillas, en principio el coche todavía tiene corriente, la batería suministra corriente durante un tiempo, seguirá suministrando corriente y podremos bajar las ventanillas. Abrir las puertas si el nivel del agua es alto será complicado porque ejercen presión y no tenemos fuerza para abrirlas, pero siempre se podría bajar las ventanillas y si tampoco se pudiera, hay que intentar romper el cristal. Los cristales de las ventanillas laterales, es cristal templado, se rompen trocitos y no te cortas. Y bueno, pero es necesario una punta metálica. Si no tenemos un martillo o un dispositivo, pues quizá también hay llaveros con un muelle que hace presión en un punto muy concreto metálico y lo rompe, pues tendríamos que utilizar unas llaves o un reloj. No es fácil romperlo, pero lo que desde luego no se puede romper es la luna parabrisas, que es laminada y esas no es posible despegarla ni con los pies ni romperla. Por Y salir desgracia, fuera del vehículo, pero para intentar ponerte a salvo subiéndote a algún objeto alto, lo cual, bueno, pues como digo, no siempre es fácil. Puede ser mejor opción que permanecer dentro del vehículo, pero cuando el vehículo ya se lo está llevando una corriente, el peligro, digamos, estamos ya hablando ha de esta aumentado situación muchísimo. concreta de la Dana de Valencia, pero en cualquier otro tipo de emergencia la prioridad debe ser siempre salir del vehículo o priorizar, como decíamos, esas medidas preventivas previas, si es posible. Así es. Desde luego lo que se comprueba es que es muy peligroso intentar cruzar una corriente o es muy peligroso intentar sacar un vehículo de un paraje cuando ya se está inundando o intentar salvar el vehículo es pues quizás ponernos a un riesgo muy alto o querer llegar antes a un destino pues también es un riesgo muy alto. Si tenemos previsión de estas lluvias tan fuertes, pues deberíamos cancelar viajes o reordenar viajes, cambiarlos de fecha, ¿no? Y en todo caso, si nos pilla por el camino, pues
pues buscar una zona segura, buscar una zona desde luego que no es de escorrentía de aguas, un poquito elevada, o estacionar el vehículo en una zona elevada pero el día anterior a que se prevea la lluvia. En el momento que la lluvia ya está cayendo o está viniendo una riada con fuerza, yo creo que no es momento para mover el vehículo, para cambiarlo de posición. Pues muchísimas gracias, Juan Luis de Miguel, director de investigación de Centro Zaragoza, por aclararnos todas estas cuestiones, también las referentes a esa formación. Gracias, un saludo. Gracias. Interesante, Miriam, como nos dice el experto, esa formación que se pueda recibir y esas preguntas que se podrían incluir en el examen de conducir. Es que puede llegar a ser crucial para salvarnos la vida. Gracias, Nerea. ¿Cómo lo veis vosotros? El hecho, no solo a la hora de sacarse el carnet de conducir e introducir, ¿no?, pues esa formación sobre cómo actuar en caso de emergencia, también en los colegios, como se ha planteado, cómo actuar, ¿no?, en una situación pues complicada como esta. Claro, a mí me parece genial la parte técnica, o sea, explicar la parte técnica, pero si en un momento de pánico el cortisol te sube, te bloquea absolutamente. Entonces, aunque tú sepas lo que tienes que hacer, esa parte de tu cerebro es como que se queda anestesiada. Por lo tanto, también creo que es importante enseñar una serie de recursos a nivel mental para en un momento de crisis poder manejar la situación. Desde mi punto de vista, yo sí que aconsejaría aprender a respirar, porque parece que no, pero en el momento que tú entras en pánico, esa respiración acelerada y esa hiperventilación también va a hacer que te bloquees a nivel cerebral. Y un truco muy fácil, muy sencillo y muy al alcance de todos en los momentos de principal estrés o pánico es describir en voz alta lo que está pasando. Esto te ayuda como a generar una fractura con tu alter ego, por decirlo de alguna forma, y a buscar un consejo externo a esa parte de ti que está bloqueada ante esa situación. Entonces, aunque es complicado en ese momento de crisis, hay gente que tiene unos recursos innatos para solventarlo en el momento, pero hay otras personas que su mecanismo de defensa es el bloqueo. Entonces, si tú estás en una situación, sea cual sea, y empiezas a describir, a ver, Pilar, estamos ahora mismo en una situación tal, tienes que salir del coche, ¿qué te han enseñado? Entonces, esa parte del hipocampo de la que hablaba antes va a buscar esos recursos que están en tu cerebro, pero claro, si la amígdala está constantemente perjudicándote y hablándote, no puedes encontrar esa información que está dentro de ti. Entonces, es muy importante que nos la enseñen, pero también muy importante que nos enseñen a cómo acceder a ella en estos momentos de estrés y de pánico. Es verdad que sí, que si volvemos a la situación de la Dana, que es imposible ponerse en el papel de quienes se vieron en un coche, si te sorprende la riada de golpe, no sé hasta qué punto es fácil saber cómo reaccionar, pero nunca está de más, tanto la información que nos está dando Pilar desde el punto de vista psicológico y saber qué hacer, ¿no?, si salir, no salir del coche, muy hasta útil qué punto. La información de Pilar, pero efectivamente lo que proponen también me parece muy útil, porque es que, por ejemplo, el dato que nos ha dado de que cristales se pueden romper o no, pues, en teoría, si no eres aficionado a los coches es que no lo sabes, o si no has vivido un siniestro. Por lo tanto, creo que hace falta esa formación, desde luego, y no solo ante casos como la Dana, sino también ante incendios, ante otro tipo de circunstancias sobrevenidas con riesgo de catástrofe en la que te puedas ver y que no sabes cómo reaccionar. Por lo tanto, bienvenida esa formación, y además seguro que está inspirada por la Dirección General de Tráfico, que creo que es de los organismos españoles que tiene más criterio, que toma medidas más adecuadas, más cercanas a las necesidades de los usuarios, en este caso de los conductores, para mejorar su seguridad, para evitar los accidentes. O sea que lo han pensado, creo que muy adecuadamente. Ha sido desgraciadamente por una catástrofe, pero efectivamente había una laguna en la que no habíamos reparado y lo han puesto encima de la mesa. O sea que bienvenida sea esa iniciativa y esa formación, que a todos nos vendrá muy bien. Y olvidar lo material. ¿Recordáis una imagen hace poco, creo que era en Altea, que estaban rescatando a un hombre, pero al final se vacía su coche, que el coche ya se lo estaba llevando el agua? O sea, quiero decir, lo último en lo que uno debe pensar es en salvar ese coche o salvar lo material. En ese momento es salvar la vida. Óscar. Desde luego, es lo más importante. También es verdad que hemos visto imágenes estos días que, aunque una persona supiera conducir en situación de emergencia, lo iba a tener muy complicado, porque eran imágenes dantescas. En este país tenemos una costumbre que creo que es un poco extrapolable a la clase política en general, que es que se toman muchas medidas a posteriori. Es decir, está muy bien esto, está muy bien, y está muy bien lo que anuncia el Gobierno de Aragón de formar en las comarcas y en los pueblos para cómo actuar en caso de emergencia. Pero parece increíble que esto no estuviera ya contenido, sobre todo lo que tiene que ver con el carnet de conducir, que esto no se contemplara ya en el carnet de conducir, ¿no?
Al fin y al cabo esto supone actuar contra el cambio climático, porque o adaptarnos al cambio climático, ¿no? Porque ya nos han dicho los expertos que los fenómenos climatológicos extremos van a ser... Ahora están viendo esas imágenes muy... en las que le está rescatando, Claro. pero él se va hacia el coche y el agua le está cubriendo ya todo y el coche se va. No sé cómo acabaría esta historia, pero en fin, creo que no es el comportamiento... Esperemos que bien, pero claro, si supiera exactamente cómo comportarse, a pesar de que en ese momento de tensión, como decía Pilar, es complicado, pues a lo mejor se hubieran salvado alguna vida más. Yo lo que decía es que esto al final supone adaptarse al cambio climático, que ya sabemos que los fenómenos climatológicos extremos van a ser muy abundantes, pero llegamos tarde. Y es que nos han avisado durante mucho tiempo de que este tipo de cosas podían ocurrir, y las medidas destinadas a ya no a atajar el cambio climático, que es imposible, sino a mitigar sus efectos, son muy pocas. Incluso se han tomado medidas contrarias. Por poner un ejemplo, el mismo día de la Dana, PP y Vox en la Comunidad Valenciana acordaron construir hoteles a 200 metros de la costa. Ese mismo día se acordó eso, cuando el anterior límite eran 500. En Zaragoza tenemos un cole construido sobre el cauce de un barranco. En Aragón... Sí, ayer estuvimos hablando con un profesor de la Universidad Claro. de Zaragoza, experto en geografía física, que hablaba de todas las zonas inundables, de donde Aparte, están las muchas más ramblas, zonas inundables. y de que no se construya más a En su Aragón lado. solo hay 38, ya lo último, municipios que tienen un plan contra inundaciones. 331 que no lo tienen, que ha hecho el Gobierno de Aragón también, que va a impulsar y a fomentar que se hagan. Es que o nos lo tomamos en serio o vamos muy mal. Sí, yo creo que desgraciadamente esta catástrofe va a hacer que asuntos que estábamos posponiendo sucesivamente, pensando que no será para tanto, pues ya hemos visto que desgraciadamente no era para tanto, sino para mucho más, y decisiones que se posponían, pues vamos a tenerla más en cuenta. En la propia zona de la catástrofe, efectivamente, como dice Óscar, ahora se ha tomado una decisión verdaderamente contra los tiempos, que es recortar la zona de distancia de la construcción y la costa, pero tampoco se ha actuado en el propio escenario de la tragedia, donde los barrancos no se estaban actuando sobre ellos, donde, como han explicado los urbanistas, son zonas construidas sobre todo en los años 70, y muchas de ellas en espacios inundables y ocupando espacios que antes recorrían los barrancos, y los planes generales incluso se estaban aprobando desde hace años de forma aisladamente por municipios, sin que hubiera una unidad de acción del área, porque la decisión que se toma en un municipio afectaba al siguiente y de ahí al siguiente. Por lo tanto, esas actuaciones inconexas han acabado en esta barbaridad de circunstancia, que obviamente ya se ha dicho que la dimensión de la lluvia era imprevisible, pero aún así, efectivamente, si sobre el terreno se hubiera actuado de otra manera, por supuesto, dando la alerta a tiempo, pero también preocupándose por los cauces, las calles y por cómo estaba el urbanismo de cada municipio, pues también el efecto podría haber sido menor.